algo de sangre. Sangre con yuca, con camote, ¿qué será? ¿Qué es la hemostasia? ¿Qué es eso, jóvenes? La coagulación. Para que se produzca la coagulación tiene que haber un factor de activación. Si es en el ambiente, por ejemplo, en un laboratorio, ¿quién activa la coagulación? El tubo, ¿no? Igual también en nuestro organismo hay dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Que los componentes de la coagulación en el plasma están activos o están inactivos. ¿Qué dice tu celular, hija? ¿Cómo están? ¿Activos o inactivos? Inactivos. ¿Qué pasaría si estuvieran activos? No existiríamos como especie. Entonces tiene que haber alguien quien lo active. Ahora, si se activa la coagulación, ¿esa activación va a ser para siempre? No. ¿Qué pasaría si la coagulación sería para siempre? Tampoco existiríamos como especie. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de regulación. Para la hemostasia, un sistema de activación, pero también un sistema de regulación. Estamos hablando de la hemostasia. El complemento también es un sistema en cascada, cuyos componentes están inactivos. Ya está bañadito, por si acaso. A ver, alguien que lo saque, si no, no te vayas a tocar los ojos de ahí, Juan. Si no, pregúntele a Chévere. Y cierra la puerta, mejor, ya cierra la puerta. Es un distractor. Bien. Igualmente hablaba de que en el complemento los componentes deben estar inactivos. Una vez activados, ¿será bueno que el sistema del complemento se active para siempre? No, tampoco existiríamos como especie. Por lo tanto, también hay sistema de regulación. Eso también es lo que vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar entonces hoy día? Los sistemas de activación y los sistemas de regulación. Bien. Muy bien, entonces tenemos ahí que las vías de activación son de tres tipos, ¿no? La clásica, la alterna y de la lectina. A ver, para ir avanzando, ¿cómo se activa la vía clásica? Por la presencia de un inmunocomplejo, es decir, la participación de un anticuerpo ante la presencia de un antígeno. ¿Y la vía alterna? ¿Participa el anticuerpo? No, solamente el antígeno. Entonces, no sé si a todos los grupos les dije. Por lo tanto, si un microorganismo ingresa por primera vez, ¿cuál vía se activa? ¿Y por qué no la clásica? Porque no hay anticuerpo. Es la diferencia también. O sea que la vía alterna se activa cuando el microorganismo ingresa por primera vez. Que ya estuvo por ahí, bueno, pues no, la vía clásica se esconde, que también se activen las dos, no tengo conocimiento de eso, pero quedamos así entonces. Bien, igual también en la vía de las lectinas. ¿Por qué en la vía de las lectinas? ¿Participa el anticuerpo? No participa el anticuerpo. Bien, entonces cuando no hay anticuerpos, el organismo tiene las dos vías, ¿no? La alterna y la vía de la lectina. Muy bien, entonces vamos a comenzar primero por la vía clásica. Bien, un esquema fácil. A ver, este sería el PAM o el antígeno. ¿Quiénes son las inmunoglobulinas que activan el complemento? IgG e IgM. Cuando es IgG es una molécula y cuando es IgM, dos moléculas. Apunten, ustedes saben. Cuando es IgG, una molécula y cuando es IgM, dos moléculas de IgM. Muy bien, entonces ya tenemos el complejo antígeno-anticuerpo. Bien, los primeros que se van a activar ya también ya vimos eso, 1QRS.
¿Qué pasa si yo cuando esté escribiendo estos símbolos le pongo una raíz de encima? Complejo que va a activar. Entonces fíjense, miren, vamos a suponer, ya conocen ustedes que el C4 se divide en C4B y C4A. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se sucede esto? Vamos a dibujar acá el C4. Esta es la parte B y la parte A. ¿Qué ha tenido que pasar acá? Alguien ha tenido que hidrolizarlo, romperlo. ¿Y cómo se llaman esas moléculas que rompen enlaces proteicas? Serin proteasas o proteinquinasas. ¿Qué nombres en bioquímica? Serin proteasas o proteinquinasas. Serin proteasa o proteinquinasas. ¿Qué hacen estas? ¿Cómo van a actuar? Como enzimas hidrolíticas. Entonces, ¿qué le hacen al C4? Lo rompen y lo convierten y lo disgregan en C4B y C4A. Muy bien. Entonces, la pregunta era, ¿no? Alguien tiene que romper al C4. Pregunta del examen. ¿Quién es la serin proteasa de C4? El C1QRS. Esa es la serin proteasa de C4. Muy bien. Entonces ya tenemos acá C1QRS. El C4, por favor, con sus diapositivas. Con sus diapositivas, porque para ir explicándolo mejor y ustedes puedan ir apuntando ahí, ¿ya? Entonces se genera el C4B y el C4A. ¿Quién se queda en el sistema o el complejo? Ya, muy bien. Ahora, aprendan estos términos. Estos términos, ¿qué implican? Moléculas de alto peso molecular o de bajo peso molecular. ¿Qué otro? A lo chusco. Moléculas pesadas y moléculas livianas. ¿Cuáles son las moléculas pesadas? No estoy hablando de ustedes, ¿eh? ¿El B o el A? El B. Listo. Y peso molecular bajo. O de alto peso molecular o de bajo. Como quieran. Pero no grandes y chicas, ¿no? Como uno está exponiendo en el colegio. Muy bien. Entonces el de alto peso molecular se acopla al sistema C4B. Muy bien. Pero también es serin proteasa ¿de quién? Hijita, ten paso suya. Si no me contagias y yo hasta de mi pepo. ¿De quién también va a ser serin proteasa? De la 2. Muy bien. Entonces serin proteasa de la 4 y serin proteasa de la C2. C2A y C2B. ¿Quién es la de alto peso molecular? Aquí es la excepción. La A. La A es de alto peso molecular. Entonces acá agregamos C2A. C2A. Vamos borrando. Borramos esto. Muy bien. Borramos esto. ¿Y con qué nos quedamos? Del C4B, ¿qué es lo que sale al plasma? C4A. Y del C2B, C2A. Muy bien. Ahora yo le voy a poner una rayita acá. ¿Qué es? Convertasa de C3, ¿de qué? ¿De qué vía? ¿Por qué?
Porque la convertasa C3 de la vía alterna es otra. ¿Entienden? Bien, miren, yo les voy a confiar algo, pero no se rían, ¿eh? Pregúntame, Escárate, ¿cuál es la convertasa C5 de la vía clásica? Pregúntame. ¿Cuál es la convertasa C5 de la vía clásica? No sé. Se lo juro que no lo sé. Ve, por mi universitario de deportes, no lo sé. Pero ¿qué? Si yo lo analizo, lo desarrollo, ahí lo voy a obtener. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Lo van a aprenderse de memoria? No. ¿Cómo lo van a aprender? ¿Qué componentes se van agregando? Y ahí van a sacar las conversaciones. Esa es la recomendación. Respecto a las inmunoglobulinas, se menciona que la G, una molécula, y la M2, pero en las diapositivas respecto a la G2 y la M más. G2. No, ajá, que la G necesita Yo he hecho- dos inmunocompletos. Y la M1. 2. No, la M dice más. Ya, pues, háganle caso a la diapositiva para seguir avanzando. No sé cómo es contagioso esto, pero lo que está en la diapositiva, por favor. Ya, después me pregunto. Oye, a ver. Ya, por favor. Es la convertasa C3. Sí, pues. ¿Pero de qué vía? De la vía clásica. Muy bien. ¿Lo van a aprender de memoria? No. ¿Cómo lo van a aprender? Sabiendo las secuencias de inserción de cada componente. Miren, y eso que lo han grabado, se lo juro, que no lo sé de memoria, la convertasa C5 ni la C3, no lo sé de memoria. Pero ¿cómo es que yo le explico entonces? ¿O cómo les pregunto? Si yo no lo sé. Sabiéndolo desarrollar. Ya, sabiéndolo desarrollar. Muy bien. Entonces, no se lo voy a aprender de memoria. No lo aprendan de memoria. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama esto? Convertasa C3 de la vía clásica. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué hace la convertasa C3? Ahí. Nuevamente, seriproteasa de C3. Y va a generar C3B y C3A. ¿Quién se acopla al sistema? El C3B. Y por acá, para ir borrando, C3A. Ahora le vamos a poner otra rayita, pero ojo, miren, ¿ah? ¿Qué va a hacer? Ve, recién lo aprendo. ¿De verdad? Recién lo aprendo. Convertasa C5 de la vía clásica. Muy bien. Jóvenes, una consulta rapidita. Me dicen de que en el examen ha habido poco tiempo. ¿Sí? Pero después les pregunto, ¿pero por qué poco tiempo si el examen es para 1 hora? Entonces me dicen, no, que porque mientras que entran todo total se da 50 minutos. El examen ha sido para 1 hora. De verdad, para 1 hora. Pero unos compañeros de ustedes dicen, no, que finalmente hasta en 50 minutos, porque mientras que llegan ya tomaron el tiempo y que mientras que reparten esas cosas. Si es así, yo me voy a quejar. No, porque el examen es para 1 hora. De tal forma, las preguntas que les he hecho es para 1 hora. Para 1 hora exacta. ¿Perdón? Por eso, pero ¿para qué está? Oye, ¿quiénes son los delegados? ¿Y quiénes son los delegados? El examen es para 1 hora. Así es que hagan funcionar su delegado. Bien. Ya tenemos la convertasa C5 de la vía clásica. ¿Qué hace esta convertasa C5? C5B, y vamos a sacar acá C5A. Bien, aquí termina la vía clásica.
Aquí es donde termina la vía clásica. Yo voy a jalar unas flechitas. La alterna. ¿Dónde termina la vía alterna? En la C5B. ¿Dónde termina la vía de las lectinas? En la C5B. Las tres terminan en la C5B. ¿Ya? Uno dice, no, en la C3B. No, pues no, acá. Ahora, ¿qué va a pasar? De aquí sigue lo que se conoce como la vía común. Y más comúnmente como la vía lítica. Porque su función solamente va a ser lítica. ¿Por qué lítica? Porque aquí va a generar campo. Genera campo. ¿Y cómo se genera el campo? C5B, 6, 7, 8, 9. El componente 9 es una multiproteína de 9 a 11 proteínas que generan poros. O sea, ¿quién genera los poros? La C9. La C9. Muy bien, entonces, estando ya la membrana con los poros, estando la membrana. Usted se ha sentado ahí para mirarme, ¿no? Me está contemplando. Ya lo vi, ya. Me voy a quejar a la coordinación. Estos poros se generan para provocar la lisis. ¿Correcto? Bien. Listo. Ya aplicamos la vía clásica y ¿qué más? La vía común. La vía común. Muy bien. ¿Qué pasa si la vía clásica se sigue activando? A ver, vamos a ver. Se activó la vía clásica. ¿Por qué? Porque se generó un inmunocomplejo. ¿Pero por qué se genera el inmunocomplejo? Porque ingresó un microorganismo. Entonces, si el microorganismo fue eliminado, ¿qué va a pasar con la vía clásica que está activada? ¿Va a seguir siendo activada? Ya no. Tiene que regularse. ¿Ya? Entonces, va a haber dos niveles de regulación. Un nivel en la vía clásica propiamente dicha y un nivel de regulación en la vía común. En el seminario ya hemos visto una vía, un mecanismo de regulación en esta vía. ¿Con qué proteína? La vitrolectina. Ya lo hemos visto en el seminario. Ahora vamos a revisar cuál es la otra proteína que actúa como reguladora acá. Bien. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahí está. Tenemos ahí, bien explicado. Lo que falta explicar es esto de acá. ¿Qué son? ¿Cómo se denomina? Primero, alto o bajo peso molecular. Bajo peso molecular. ¿Qué funciones tiene? Ya, dígame las funciones. Levanten la mano. ¿Qué tienen vergüenza? ¿Qué funciones tiene, Flores? Anafilotoxina. Y como anafilotoxinas, ¿qué función tiene? Quimiotaxis. ¿Y qué más? Aumenta la permeabilidad vascular. ¿Y todo esto que genera? Inflamación. Cuando esté en exceso, cuando esté en exceso. De nuevo, los de bajo peso molecular primero van a actuar como anafilotoxinas. Y como anafilotoxinas, ¿qué funciones van a tener? Quimiotaxis. ¿Qué interleucina actúa como quimiotáctica? La 8.
Bien, ¿y como qué van a actuar acá? Como aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué interleucina aumenta la permeabilidad vascular? El factor de necrosis tumoral. Bien, el óxido nítrico, bueno, ya, listo. Ya tenemos dos funciones del complemento. ¿Cuál es? Quimiotaxis y aumento de la permeabilidad vascular. ¿Está García? García está. Digo, yo sé que hay 4 funciones y a él le hice sacar como 6 funciones, ¿no? Vamos a hacer esto. Muy bien. ¿Qué otra función? Ya. Esta es la función entonces de estas anafilotoxinas quimiotácticas y aumentan la permeabilidad vascular. ¿Qué otra función del complemento? Lisis. ¿Lisis de quién? ¿A quién van a lisar? Al patógeno que está siendo atacado. Entonces, lisis. Va 3, acá. Ya pues 1, 2 y 3 pongan ustedes. 1, 2 y 3. Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a ver los sistemas reguladores. Como ustedes pueden ver, hay regulación en todos los pasos de la vía clásica. En todos los pasos de la vía clásica hay regulación. ¿Cuál será el principal regulador ahí? El complemento 1 inhibidor. ¿Por qué? ¿Por qué será el complemento 1 inhibidor el principal? Porque si inhibe la C1QRS, ¿qué va a pasar con el sistema? Ya no se activa, pues, ¿no? Ya no se activa. Por eso es que ahí dice, ¿dónde está el sur? ¿Vas que ya lo borré? ¿Qué es esto? ¡Ah! Contagioso. Ya pues teoriza. Y la de alto peso molecular, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo actúa la de alto peso molecular? Como opsonina. ¿Está la C5B? ¿Está la C5B? No. Entonces, ya pues un nuevo conocimiento. ¿Quiénes son las opsoninas? C3B y C4B. Solamente esas dos. ¿Y quimiotácticas o anafilotoxinas? C3A, C4A y C5A. La C2 es también, pero no, o sea, como no está en mucha cantidad, pero de todas maneras también, ¿no? Pero ¿cuál de ellas va a actuar como anafilotoxina? De la C2. ¿La C2B o la C2A? Como anafilotoxina. C2B. ¿Listo? Muy bien. Pero ojo, como opsoninas, ¿quiénes solamente actúan? C3B y C4B. La C5B no se le ha encontrado todavía. Muy bien. Ahí está. Que me van a mirar mi información, ustedes me miraban. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué está hablando ese viejo? Ahora sí, lo que está ahí en la diapositiva. El C1 inhibidor. ¿Por qué dice ahí todos? ¿Por qué inhibe a todos? Lógico, pues, si se está inhibiendo al inicio, ya ningún otro componente se va a activar, pues, ¿no? Bien, y ahí tienen ya, miren, este factor H y factor I lo vamos a estudiar mejor cuando hagamos el control de la vía alterna. ¿Por qué? Porque también ahí se genera C3A y C3B, ¿ya? Bien, pero, a ver, el C3A inactivador, ojo, con el el C3A inactivador y el C3A inactivador, ¿a quién van a inactivar? Ahí está bien. ¿A quién inhiben? Al C3A y al C4A, pues, ¿qué no está ahí?
¿Dónde está tu cámara? Ahí está. C3A inhibidor. ¿A quién inhibe? Al C3A. Ya pelean entonces ahí para ir avanzando. ¿Ya? De memoria ya. Muy bien. Vamos a seguir. Ya, pues bueno, miren, este es el esquema que indica la regulación de C1. A ver, ¿qué pasa? ¿Algo? Dígame nomás, dígame. No es que esté apurado, pero sí estoy un poquito apurado. Pero dígame si es necesario repetir algo. De la diapositiva anterior, ya muy bien. Me pagas el taxi, ¿eh? A ver, ¿cómo apellidas? No, yo. Cabrón. A ver, cabrón, mira lo que dice acá. Yo lo leo que dice proteína de unión a C4. Esta es la sigla. Este es el inhibidor. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué función va a tener? ¿A quién se va a unir? ¿A quién se une? A C4B. Muy bien. Y el factor I. Mira acá. El C4B facilita la degradación de C4B por el factor I. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que degrada finalmente? ¿Quién es el que va a degradar? El factor I, pero apoyado o sinergiciado ¿por quién? ¿Correcto? ¿Puedo seguir? Muy bien. Ojo. Pero este regulador, ¿por qué también decimos ahí que actúa a nivel de la vía de la lectina? ¿Y por qué no en la vía alterna? Ve. Banco de preguntas, me dieron una idea. ¿Por qué también va a actuar en la vía de la lectina? ¿Y por qué no en la vía alterna? A ver, Cabrera, mire que estoy apurado, me quedo, ¿eh? Cabrera, pues. Correcto. ¿Por qué no en la vía alterna? Porque no hay C4. ¿Y por qué sí en la vía de la lectina? Porque sí hay C4. ¿Y por qué sí hay C4? Vamos a ver de que la vía de la lectina comienza acá. Ahí comienza. Sino que hay un sistema simulador después de acá. Bueno, ya. Ahí tenemos al segundo inhibidor. Ahí está. ¿Cuál es la función de la vitronectina, Barbosa? ¿Cómo que ¿Qué dice usted, profesor? ¿Cuál es la función de la vitronectina? ¿Qué impide, qué inhibe la unión de quién? ¿De C9? No. La unión de C6 y C7. Miren, ojo, entonces, cuando han expuesto, lo dijeron en una forma enredada y ahí lo aclaramos. Entonces, por eso es que algunos, nuevamente, que impide la unión de 6 y 7 al C8. Y así lo dijeron en el seminario. Ya lo aclaramos que no es así. ¿Cómo se va a unir al 8 y al 9? ¿Para qué se va a unir ahí? Primero tiene que unirse a la membrana, ¿no? Bien, entonces, acá decíamos, miren. C5b, ¿quién se incorpora? El 7. Muy bien. ¿Qué hace la vitronectina? ¿Qué impide?
la unión del 6 y del 7. Alégrense sus notas. Muy bien. ¿Qué otro regulador? Ya listo. La vitronectina, no quiero ir, no, estoy viendo el partido del Perú-Chile. Entonces, se une el C6 del 7. Ahora tienen que unirse el 8 y el 9. ¿Quién inhibe la unión del 8 y el 9? La HRF y el MIR. Esas dos proteínas, ¿qué van a hacer? Inhiben, ¿qué van a inhibir? La unión del complemento 8 y el complemento 9. Bien. Sí, Flores. Pero también no era cuando ya se había acoplado el 8 y el 9, impedía que el poro Pero si se inserta el 9 ya se inserta con el poro. Claro, pero solamente, lo que me refiero es, la primera, la HRF, iba a impedir el acoplamiento del 8 y el 9, pero en caso que haya este acoplamiento, lo que iba a hacer también iba a impedir la impresión de la 9, por así decirlo. Si lo dice así, pero si ya se inserta el 9, ¿para qué va a impedir si ya está insertado ya? Pues no. Bien. Entonces, a ver, lo importante acá es esto. En seminario lo hemos enfatizado. Si ya desapareció el patógeno, ¿es necesario que se siga activando el CAM? No. ¿Por qué? ¿Qué peligro puede haber si el CAM se sigue activando? Puede atacar a nuestras membranas. Entonces, para evitar eso, la evolución que nos ha dado, la vitronectina y esas proteínas HRF y el MIR. Por eso, ¿qué pasa con un paciente que no tenga vitronectina? ¿Qué pasaría? Bueno, por lo menos seguiría acoplándose el 6 y el 7, ¿no? Y el 8 y el 9, la otra proteína. Pero de todas maneras, si fuera deficiente esas tres proteínas, por ahí hablaron de las enfermedades autoinmunes también, ¿no? Es decir, si se produce una alta expresión de la reacción inflamatoria o si el complemento comienza a alisar nuestras propias células, puede darse este proceso de las enfermedades autoinmunes. Aunque también, ¿quiénes llevan microbiología? Microbiología. Ahí vimos también las enfermedades autoinmunes producidas por los microorganismos, ¿no? La presencia del ácido ciálico, ¿no? Bien, igual también por acá, ¿no? Muy bien, listo. Terminamos. Vía clásica, la vía común y las regulaciones de estas dos vías. Muy bien. Bien. Lo que hace la proteína MIR, claro, o sea, si se inserta a las 9, ya para qué va, o sea, lo que impide es que el 9 ingrese. Porque si ya se inserta, ya está insertado, bueno, con sus poros, impide que el 9 ingrese. Pero en general entonces son la 8 y la 9. ¿Ya? Muy bien. A ver, acá está la cuestión. Por favor, acá sí, en todos los seminarios, algo se ha dicho sobre la activación espontánea del C3. Por favor, yo lo voy a repetir 2 veces. Así que primero pongan atención y después ya si gustan copien. Voy preguntando. Para que haya activación alterna, ¿se necesitan anticuerpos? No. ¿Qué se necesita? Tómale foto. El antígeno.
Pero el complemento, ¿cómo debe estar para que pueda activarse? ¿Como C3? No, C3b. O sea, nuestro organismo, a ver, por favor, jóvenes, entiendan esto, por alguna vez entiendan algo, que para que se produzca la activación alterna, primero tiene que ingresar un microorganismo. Pero ese microorganismo, ¿qué debe de encontrar en nosotros? C3b. ¿Entendido? Pero usted dice, ¿pero por qué C3b? Si C3b ya está activado, ¿no? Pero así sucede. Y vamos a ver que hay sistemas de regulación. Entonces, de nuevo, ¿qué necesita nuestro organismo para que active el complemento por la vía alterna? C3b. ¿Qué pasa, Juárez? ¿Qué pasa, Piedra? ¿Te está diciendo algo? Lo mando a coordinación si quieres, ¿no? Todavía está abierto. Bien, ahora, ¿de dónde sale C3b? ¿De dónde sale C3b? De la activación espontánea de C3. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Cómo se produce C3b en esta activación espontánea? En el seminario también expusieron cuál es el componente que está en mayor cantidad. El C3. Muy bien. Entonces la evolución ha dicho, mira, si este está en mayor cantidad, hay que hacer lo que se active espontáneamente. Entonces, ¿cómo se activa? En milésimas de segundo y en pequeñísimas cantidades. ¿Entiendes? En milésimas de segundo, pero en lo máximo de lo mínimo. Redundancia, ¿qué será eso? ¿No? Bueno, ya como me entiendan. Pero se gasta lo mínimo, ya me entendieron, ¿no? O sea, en otras palabras, el C3 en forma espontánea se activa pocacho. ¿Así mejor? Listo. Y en milésima de segundo. Muy bien, entonces, el C3 está ahí en nuestro organismo. Por acción hidrolítica espontánea, ¿qué va a generar? Primer producto, ¿por dónde comenzamos? C3I. ¿Y qué genera? ¿Qué nivel? O sea, agua, C3I. El C3 se convierte en C3I. Ahí comienza. Muy bien. Este C3I, ¿qué necesita para seguir? Y eso ya es conocido. Pero ojo, jóvenes, ilustres, futuro de mi Perú. No estamos hablando todavía de C3b. ¿De qué estamos hablando? De C3I. ¿Correcto? Muy bien. Estamos hablando de C3I. Entonces, el C3I, ¿qué necesita? Factor B. Se acopla el factor B. Se acopló el factor B. Ya lo conoce. ¿Quién hidroliza el factor B? La proteína D. La proteína D. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué complejo tenemos? C3I. ¿En qué se convierte? ¿Pero de qué vía? No estamos en la alterna, Sara. ¿En qué vía estamos? De la activación espontánea. Eso es lo que mencionamos, es convertirse de fase líquida. Sí, pues. Por eso dije que vamos a explicar. No me grites, Flores. Claro, es la soluble, ¿no? Es la soluble. Bien, bien. O sea, en otras palabras, este complemento no tiene capacidad de acoplarse a los antígenos. Bien, de nuevo. ¿En qué se convierte? C3 convertasa, ¿en qué? De la vía espontánea, de la activación espontánea. Muy bien. Ahora, pero C3 convertasa, entonces, ¿a quién va a activar? Al C3. Al C3. ¿Y qué hace con el C3?
Ahora sí, ¿en qué lo desdoblan? En C3A y C3B. Entonces ya tenemos más o menos disponible C3B, ¿no? Que es lo que queremos para la vía alterna. Pero ese C3B no hace nada si es que no tiene la proteína B. Y ahora, ¿quién se acopla? La proteína B. La proteína B. ¿Qué pasa con la proteína B? ¿Quién lo hidroliza la proteína B? Eso ya lo conoce. Entonces, ¿qué se genera finalmente? Pero, igual ahorita. Muy bien. Pero sigue siendo convertasa C3 ¿de quién? Todavía no entra el antígeno. Todavía no entra el antígeno. ¿Ya? Entonces, repetimos. El C3, hidrólisis espontánea. ¿Qué se genera? C3I. Muy bien. Para que esta vía continúe, ¿qué se tiene que generar? La convertasa C3 de la activación espontánea. ¿Cómo se convierte, Pedro? ¿Qué se agrega? Ya saben que la proteína D lo hidroliza y finalmente se convierte este complejo de acá. ¿Qué hace este complejo? Es convertasa C3. ¿Qué pasa, Rojas? ¿Ya te duermes? ¿Contra quién? Una serinproteasa ¿de quién? Nuevamente de la C3. Pero en este proceso, ¿qué es lo que ya se está generando? C3B. Muy bien. Ahora, este C3B, ¿qué le falta? La proteína B. Recuerden, jóvenes, en la vía alterna igual como en esta vía, el C3B no funciona solo. ¿Quién tiene que acoplarse? La proteína B, pero hidrolizada. ¿Ya? ¿Entiendan eso? Muy bien. Entonces ya tenemos C3B, B. Lo voy a escribir. A ver. Muy bien. Listo. Convertasa de C3. ¿Pero de qué vía? Alterna. No te alterna si todavía no hay antígeno. Espontánea. Entonces, si esto sigue, ¿qué se va a ir generando en cada paso? Generación espontánea. ¿Y eso es bueno? ¿Por qué no es bueno? ¿No te puede dar más, hija? ¿Qué no vas a ver el partido? Anafilotoxinas. Miren, jóvenes. A ver, lo que quiero que entiendan. Finalmente se va generando esto. ¿Pero qué también se va generando? ¿Y eso es bueno? No es bueno. Entonces tiene que haber una regulación. Pero, o sea, esto viene de acá, ¿no? Esto viene de acá. La regulación va a ser a este nivel, pero siempre en nuestro organismo, ¿qué va a estar sucediendo? Siempre va a estar sucediendo la activación espontánea. Nuevamente, ¿qué va a generar esta activación espontánea? C3B. ¿Pero para qué? No, a ver. ¿Y para qué está generando ese C3B? ¿Para qué estará generando ese C3B? Lo que hemos dicho al inicio. ¿Para qué? Si es que entra un antígeno, ¿qué debo tener ya preparado? Para eso, pues. Para eso. Pero lo que le estoy diciendo, mientras que no hay el antígeno, ¿qué es lo que está pasando en su organismo? Yo no, porque soy inmune. ¿Qué
¿Qué está pasando en su organismo? Esto de acá, todo esto. ¿Pero es bueno? No. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una regulación a ese nivel. Pero no hay regulación para que esto se inhiba. ¿Por qué? Porque es espontánea. En otras palabras, a ver, yo soy el C3, me activé espontáneamente y acá estoy, acá me quedo. ¿Qué genero? C3I, ya, que se vaya. Que se va cholito por allá, sí. ¿Y qué está generando el C3I o I? ¿Qué está generando? C3B, C3B, pero ¿qué también está generando? C3A. Pero yo me estoy quedando acá como C3. ¿Y qué sigo haciendo? Siempre C3I, 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 C3I. ¿Y qué se va generando por allá? C3B. ¿Hasta cuándo? Hasta que ingrese un antígeno. Pero si no hay regulación, ¿qué va a pasar? ¿Entienden eso, por favor? Si no hay regulación, ¿qué va a pasar? ¿Qué se está generando? C3A. ¿Y qué es el C3A? Anafilotoxina. Bien. Pero ¿qué es lo que no puede regularse? Este techito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo este techito? ¿Generando qué? C3I, C3I, C3I. ¿Dónde va a haber la regulación? Por allá, por allá. Pero yo que siempre voy a estar haciendo como C3, generando, activándome espontáneamente. ¿Entendieron eso? ¿Bien? Ojalá. Muy bien. Ahora, muy bien. Entonces, decíamos que tiene que haber un control. ¿Va a haber control en la conversión de C3 a C3I? No, porque si hay eso, nos fregamos. ¿Por qué? Porque ya no se va a generar C3B, que es lo que queremos, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, miren acá. La proteína DAF. Acá tenemos al B, a la proteína B, que quiere insertarse, aunque acá parece como que ya expulsa al factor B. En otras palabras, ¿qué hace la proteína DAF? No expulsa al factor B. Y si expulsa al factor B, ¿qué es lo que ya no se va a generar? La convertasa C3 para que se siga generando C3A. ¿Vamos entendiendo? Acá. Bueno, por acá era. Hay que... ¿Qué hace la proteína DAF? Expulsa al factor B. Y con eso, ¿qué se logra? Que ya no se genere C3B, pero lo importante es que no se siga generando C3A. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, la proteína DAF también hace eso. Cuando ya está generado este complejo, lo expulsa. Entonces, ¿cuál es la función de la proteína DAF? Dos funciones. ¿Qué hace primero? Expulsa al factor B completo. ¿Y cuál es la otra función? Expulsa ¿a quién? Al BB. ¿Y con eso qué se ha logrado? Que ya no haya convertasa C3, ¿no? Porque ya no se genera C3B, pero principalmente C3A. Pero algunos me dirán, total, ¿no dice que tiene que haber C3B para esperar el patógeno? Ya, pues, si no hay, ya no se genera, pero ¿qué es lo que está haciendo este por acá? Siempre está generando C3B. O sea, siempre se va a generar C3B. Pero ¿qué es lo que tenemos que regular? Por favor, entiendan. La convertasa C3. ¿Para qué?
Bueno, uno para que ya no se genere C3b, no importa, porque siempre se va a seguir generando de acá. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que ya no se va a generar? C3a. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí ya vamos a hacer ingresar al antígeno. Ya expliqué varias veces. Ahora sí vamos a hacer ingresar al antígeno. Bien. También la proteína H, miren ahí cuál es la función de la proteína H. ¿Qué hace la proteína H? ¿Qué hace la proteína H? Díganlo como para que se despierten. ¿Expulsan a quién? ¿Igual que quién? Igual que el DAF. ¿Y la proteína I? ¿Qué hace la proteína I? Hidroliza al factor C3BI y listo, y con eso se logra. Pero al final con esto, bueno, acá habla, por favor, esto ya no olviden, porque esto lo vamos a hablar en los receptores del complemento, para no confundir mucho. Conclusión. ¿Qué hace la proteína DAF? ¿Expulsa a quién? A la proteína B, ¿y qué más? Al complejo BB. ¿Qué hace la proteína H? Expulsa a la proteína B, ¿no? Igual que quién. Hijita, ya me contagiaste, ya me caigo. No, me dormí. Ándate de la calle. ¿Estás bien? Sí. ¿Y si me contagias? ¿Sí quieres contagiarme? Muy bien. A ver, ya vamos a entrar ahí está. Parece complejo ese esquema, pero es de lo más sencillo. Vamos a repetir de nuevo. Ahí ese esquema se repite para que lo entiendan. ¿Qué genera el C3? ¿Qué se genera en la activación espontánea del C3? C3B. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Dónde está el C3B? Muy bien, está por arriba. Listo. Muy bien. Ahora, si el C3, a ver, por favor, arriba, convertasa de C3. Convertasa de C3. ¿Qué hace la convertasa de C3? ¿Qué genera? C3A y C3B. Si este C3B seguiría en la vía espontánea, va a generarse, se junta al B, se junta al listo, pero ¿quién va a actuar? Estoy acá, ¿no? Lo que hemos explicado. Entonces, fíjense, a ver, entró el antígeno, listo. ¿Qué hace ahora el C3B? ¿Se va a la vía de activación espontánea? Ya no, ahora ¿dónde se va? Al antígeno. Pero, entonces, ¿cuál es la función de esta activación espontánea? Tener preparado C3B. Pero, profesor, total, usted nos está engañando, pero si se está generando cualquier cantidad de C3A, para eso, ¿qué existe? La regulación. ¿Quién regula? La DAF, la proteína H y la proteína I. Entonces ya entró el antígeno. Entonces, ¿qué hace el C3B? ¿Se va a la espontánea? No, se acopla al antígeno. Por ahí una de sus compañeras en una clase de posgrado nos dijo un enlace covalente del C3B con el patógeno. Y el enlace covalente es irreversible, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos, miren, joder, ilustre. Ya tenemos al C3B. ¿De dónde viene? Del C3. ¿De dónde viene?
Fuerte, ya. ¿Qué va a haber partido si se van a dormir acá? ¿De dónde viene TC3B? De la activación espontánea. Muy bien. Entonces, ¿qué necesita? Proteína B. ¿Listo? Ya saben cómo. Ahora, también necesita de properdina. ¿Dónde está la properdina? Ah, ya, no, perdón, disculpen. Acá está la properdina. ¿Por qué la properdina? Para evitar que este complejo se vaya por acá. Esto lo dije en seminario. Sino que como la mayoría está... ¿Qué habrá estado haciendo? Teóricamente, ¿qué hace la properdina? Estabiliza a la convertasa C3 de la vía clásica. Pero al estabilizarlo, ¿qué logra? Evitar que se vaya la Evitar que esto de acá se vaya. A ver, convertasa C3B, B. C3B, B. ¿Qué es esto? ¿De qué vía? de la espontánea. Espontánea. Entonces, si se genera esto, ¿a dónde se puede ir? A la espontánea. ¿Quién evita eso? La properdina. La properdina. Esto está en el libro. ¿Pero qué dice el libro? Estabiliza la convertasa C3. ¿Pero para qué lo estabiliza? Para evitar y así lograr que se active el complemento por la vía alterna. Recién comienza la vía alterna. Ya, ¿vimos esto? ¿Qué hago? Les voy a confesar algo. De verdad. Esta es la clase que más me gusta dictar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué veo acá? Se duerme. ¿Qué pasa? Ya me quitan las ganas. Entonces le voy a decir mejor, lean sus diapositivas. Lógico, pues, ¿no? Porque si no van a estar atendiendo, peor van a entender. ¿No? Entonces mejor ya lo explico como quien dice para terminar la hora nada más, ¿no? Bien. Lectina unida manosa. Bacterias ricos en manosa. Se unen. Ahora se unen los MAP1 y MAP2. El MBL simula el C1Q. El MAP2 al C1S y el el C1 al C1R y el MAP2 al C1R. Entonces todo esto simula el C1QRC y se activa la vía clásica. ¿Cuáles son las funciones del complemento que hemos revisado? ¿Cuáles son las funciones del complemento que hemos revisado? Lisis, ya. Respuesta inflamatoria, ya. Respuesta antibiotáctica, también. Respuesta inflamatoria, ahí lo ven en la diapositiva. Oxonización, también ya hemos revisado. Neutralización de virus, también neutraliza el virus. Eliminación de unos complejos. Este es un glóbulo rojo y el glóbulo rojo tiene receptor para complemento, el CR1. Por acá hay un inmunocomplejo, por ahí hay un inmunocomplejo. Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes hay cualquier cantidad de inmunocomplejos. Entonces, como este es un inmunocomplejo, se activa el complemento. C3B.
el glóbulo rojo tiene receptores para este complejo. ¿A dónde lo lleva? Al vaso. Y ahí elimina los inmunocomplejos. ¿Ya? Listo.